Y es que, bueno, no hay tal vez mejor espacio para poner en práctica la disciplina que estos momentos, ¿no? Con esta pandemia. Porque, bueno, primero que nada, hay noticias en todos los ámbitos. En el político, en el económico, en el social, en el, obviamente, de salud, eh, En el ámbito individual y en el ámbito social. sí, grupal, eh, y la mayoría de esas noticias, si yo les hago caso, me sacan de mi centro. Si les ponemos a hacerle caso a todo lo que dicen todas las noticias, acabamos por no saber, por no poder, por no entender, por confundirnos. Por ahí hace algunos días nos llegaba algo dicho en broma, pero una amiga me manda y me dice, algo así, si Cantinflas pudiera definir lo que está pasando, Sí, 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 sí. eh, más o menos diría algo así. Dice, tienes que usar el cubrebocas, pero bueno, si no lo necesitas usar, mejor no lo uses, porque entonces vas a estar respirando tu propio dióxido de carbono, pero también tus propios virus andan por allí, entonces, bueno, Pero si no lo usas, te pero si no lo contagias. usas te contagias y si sí lo usas es más probable que te enfermes. Bueno, entonces úsalo, pero no lo uses. No lo uses Y porque luego como quiera te vas a enfermar y te vas a contagiar y Y luego así como de eso del cubrebocas hablaba también de la sana distancia y que si sales o no sales y todo terminaba en, bueno, sí tienes que, pero si no puedes, entonces no lo hagas, que al cabo no te pasa nada, pero no, sí, pero no, mejor no. Entonces, sí o no, o quién sabe. Y te traen una revuelta con todo eso. sí, que si el Este, virus es un ser vivo, que si no es vivo, que si lo hizo fulanito o no, o quién lo hizo. Y ahorita, la visión del ser humano, aunque mucha gente diga que el ser humano no es posible que sea la especie más evolucionada del planeta por todo lo que hemos hecho, por la manera en que nos relacionamos, ¿sí? O sea, sí somos la especie más evolucionada. El modelo antropológico, el modelo humano, el modelo de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestra conciencia, de nuestro cuerpo emocional, de nuestro cuerpo mental, definitivamente tiene una evolución que no tienen las demás especies. Y eso no implica que las demás especies sean inferiores. Sencillamente nosotros hemos dado ese paso, ese brinco evolutivo, que por muchos años, por algunos miles de años, nos desconectamos, se nos olvidó lo que es lo sagrado, lo que tiene que ver con la vida, como una vida orgánica, como una vida viva, y para qué usarla. Entonces, ahorita con la evolución que el ser humano ha alcanzado y que además se ha visto enriquecida o no, dependiendo de cada quien, de cada proceso, con todo esto que tiene que ver con la pandemia, pues definitivamente esto nos está sirviendo, o al menos para eso está diseñado el que lo haga chido y el que no también, pero cada quien va a tener sus propios resultados. Si tomamos este tiempo como un tiempo de ir hacia adentro, para enriquecernos, para ampliar nuestros horizontes, para hacer un ejercicio de reflexión y si no estamos acostumbrados, entonces aprender a hacer ese ejercicio, es aquí en donde nos damos cuenta que entonces esto de los ciclos cumple su función, ¿no? saludote, Clau.
Claudia Antunes, hasta Monterrey. ¡Ey! ¡Ay, Dice, es Monterrey! un agasajo Cuñada, escucharlos, un gran abrazo, va a un gran otro. Tuto y abrazo. beso. Ah, que a la distancia sí se puede, sin bronca. Pero has dicho varias cosas que nos dan la pauta para reflexionar. Dices, quien lo quiera hacer, tiene toda la posibilidad. Y quien no, bueno, pues ya es de cada quien. Sí, claro, la libertad ahí está, pero el legado también. Y Claro, es importante darnos cuenta de que todos podemos hacerlo. Es decir, retomando lo que estaba comentando hace ratito, en todos los ámbitos, político, económico, en todos llegan noticias. La mayoría, como les decía, nos mueve del centro. ¿Y por qué nos mueve de nuestro centro? Porque nos distrae de hacer lo que tenemos que hacer. Es decir, que si se toma una decisión política, yo creo que la primera reflexión que tenemos que hacer es, ¿puedo yo hacer algo ante eso? ¿Me corresponde hacer algo? Bueno, si es sí, bueno, adelante. Entonces no es ni un distractor, es un elemento importante. Pero hay un montón de cosas que si cerraron la producción de cerveza, que si fue instrucción del gobierno o no, no tengo ni idea, ni puedo hacer nada al respecto. El tema o es, puedo tener idea, pero igual sigo sin poder hacer algo al respecto. y el tema que me corresponde así directito es, no hay cerveza. ¿Qué puedo hacer con eso? Hacer mi vida sin cerveza. Tome poquita o tome mucha, yo parto de esa realidad. Y entonces empezamos a ver que la disciplina, pues si juega, o sea, Porque no recuerdo, creo que, la verdad no recuerdo con quién estábamos platicando, que nos comentó que la cerveza ha sido incluida en la canasta básica. Claudia, Ah, ok. Claudia nos platicaba que la cerveza ha sido incluida en la canasta básica porque ahorita que se está batallando para encontrar cerveza, comienza a haber muchos síntomas de ansiedad y muchos síntomas de intranquilidad y muchos síntomas de agresión, etcétera, etcétera. Y es allí precisamente en donde hay que remontarnos a lo que estábamos hablando. Somos la especie más evolucionada de este planeta. Y de manera particular, hablando de los mexicanos, tenemos dos grandes herencias, la del padre y la de la madre. Y en un hogar, en una familia, quien enseña, quien deja la herencia para caminar por la vida, es la madre. Porque esa es su función, no porque sea matriarcado o porque sea patriarcado. La función de la madre es la educación en la casa. Con educación me refiero a información más formación, ajá, ¿no? claro. Y eso es lo que pasa con nosotros los mexicanos actuales. Eh, Aunque no nos demos cuenta, aunque no conozcamos, todos los mexicanos genéticamente llevamos en nuestros genes, pero también en nuestra sangre, en nuestra memoria colectiva, en ese inconsciente colectivo, en ese recuerdo dormido colectivo, llevamos esto de lo que estamos hablando, la Toltecayot. Y cuando estamos hablando de una filosofía de vida, no estamos hablando de la forma en que nos han presentado la filosofía en la preparatoria o en la universidad. Estamos hablando de un estilo de vida, una forma de vida. Y la Toltecayot nos enseña a hacer, nos prepara primero, por supuesto, nos educa para alcanzar a hacer lo que hay que hacer, cuando hay que hacerlo, cómo hay que hacerlo. Así de fácil. Por eso le dimos el enfoque y el nombre del programa de la herencia de nuestra cultura madre, de nuestra herencia materna. Porque si bien, claro, la herencia paterna también tiene la obligación de reforzar esa disciplina, porque
hoy vemos en muchos hogares que mamá dice una cosa y papá dice la contrario y la pobre criatura ya no sabe para dónde. Y como normalmente si alguien de los dos le dice, no hombre, no seas disciplinado, bueno, pues es más cómodo y más fácil no ser disciplinado que ser disciplinado. Claro. Entonces, bueno, pero lo acabas de decir, así tal cual, es una función materna de lo sagrado femenino, el formar a los seres. Entonces, nos enseña nuestra cultura madre a ser disciplinados, lo vimos el programa pasado. Es decir, fíjense, no salgas, pues no salgas. O sea, no salgas no es, pues con que no me reúna con un grupo de gente no pasa nada, porque entonces la instrucción diría, puedes salir pero no reunirte. No, no, el quédate en casa es quédate en casa. Quedate. ENCASA. Quédate en casa. Punto. Y el quédate en casa está fuera de interpretación. Quédate en casa es quédate en casa. Como cuando te dicen sí, sí es sí, Y no es no, no. no es no. Punto. Así. Es decir, reconectemos con esa disciplina de pensamiento que nos deja la Toltecayo. Porque la tenemos, o sea, Cuando llegan los castellanos, definitivamente esa forma de pensar, de hacer, de sentir, de decir, se diluye. ¿Por qué? Porque comenzamos con un proceso de 9 inframundos en donde nos estábamos gestando. Pero eso no implica que la Toltecayot haya desaparecido. De hecho, fue la rectora del oye, y mestizaje. qué bueno que dices eso. Porque no quiere decir que soltamos y aflojamos por azares del destino, no. Todo tiene una lógica. Cuando llega aquí Castilla, fíjense, como aquí había la figura de Tlatoani y las figuras sociales que tenían que darse, es decir, cada lugar que armaba esta maquinaria a la perfección tenía quien la ocupara. Pero, por ¿Hablas de ejemplo, las ciudades-estado, de las culturas, de los de, pueblos, de qué? la Toltecayo marca un rol para cada quien, entonces había quien lo jugara. Entre otras cosas, el legado más trascendental es, o uno de los más trascendentales, el rol para un abuelo. Y entonces, si esa criatura no tenía un abuelo de sangre porque ya habían fallecido, era obligación de otro abuelo ser abuelo de ese nieto, porque se cubrían los roles. Bueno, Es que aquí, ser abuelo en aquel tiempo no era nada más quien tuviera nietos, era una función social, claro, era una responsabilidad social. entonces hay que entender que al llegar a Castilla, nunca pisó estas tierras Isabel, ni Fernando, Ni ni, Carlos ni Carlos I, I. ni Felipe II, ni... Y échale la lista. Entonces, digamos, con esa lógica o esa manera de relacionar los datos, es entendible por qué se dio una cierta laxitud, porque no hay una figura de autoridad que aquí vigile, que aquí revise. Estaba el virrey, por supuesto, pero no es lo mismo que esté aquí el rey, Exacto. definitivo. Y Entonces, además el virrey tenía, con 9000 kilómetros de diferencia, tenía toda la libertad para hacer como que hacía y hacer otra cosa. O no cumplir las reglas o las ordenanzas que venían desde allá. ya hablaremos en su momento en algún programa de la Guerra Sagrada de Independencia y su real motivo, que no fue nada más separarnos de España y del virreinato. No fue una independencia política o No, no. militar. Pero parte de lo que ya tenemos todo para ser los mexicanos es derivado de que muchos han pasado por esta guerra sagrada, ya tenemos todo y yo me atrevería a decir, esto también significa que tenemos la obligación de retomar todo esto que traemos en la Por ciclo sangre. natural comienza
vaya, el mestizaje ya acabó de darse, ya está inscrito, tatuado en nuestra genética, en nuestra forma de ver la vida, ya somos mestizos. Sí. México, si tú llegas al país de México y ves su cultura, vas a ver una cultura mestiza. Dependiendo de dónde andes, si estás aquí en el centro, vas a ver en lo que es, por ejemplo, el centro histórico, si te vas a Tlatelolco, pues vas a ver, de hecho, la Plaza de las Esculturas, por eso se llama así. Claro. Está Tlatelolco, Tlatilulco, como le llamaban en los tiempos anteriores a la llegada de los españoles, está la iglesia de Santiago Tlatelolco que se construye durante el virreinato, que no colonia, que es cosa muy diferente, ya luego platicaremos, y están los edificios modernos. Es decir, en un solo espacio confluyen tres procesos históricos de México. Pero igual, si te vas a Yucatán, vas a ver exactamente lo mismo. Toda una serie de edificios o de centros de conocimiento que las personas ahora, los arqueólogos les ha dado por llamar zonas arqueológicas, que en realidad son centros de conocimiento, y los vas a ver mezclados con edificios modernos y con casas o edificios de la época de la etapa del virreinato, y así en cada lugar a donde vayas es lo que ves en México. Claro. Entonces, ya ese mestizaje ya está aquí adentro, ya corre en nosotros. ¿Qué sigue de manera natural? Ya está el cuerpo hecho. ¿Qué sigue? Entonces, el alma busca el recuerdo. Y entonces, a partir de hace algunos años, comienza este interés por revisar y por conocer cuál es la herencia de esas culturas que nos heredaron muchos elementos, porque en nuestro lenguaje del día, nuestra lengua, en nuestra forma de hablar del diario, tenemos elementos de palabras del idioma náhuatl, del idioma maya, de muchos idiomas, pero más allá de eso, algo tenía que regresar, que es lo que nos ha dado base y nos ha dado un propósito y nos marca como si fuera una ruta, que es precisamente la Toltecayotl. Entonces, ya retomándonos, ya estando nosotros listos como mestizos, obvio, lo natural es que por allí apareciera ese interés de las personas de ir viendo como de dónde, desde la cultura materna, de dónde venimos, qué es la herencia, qué es lo que hay atrás de lo que no nos han dicho. Y entonces sucede que comienza a aparecer y por ahí alguien empieza a hablar, oye, la Toltecayotl, y entonces todo el mundo dice, son los toltecas, pero los toltecas que no son Tula. los que estaban ahí en Tula, no, son cosas muy diferentes. Nos comenzamos a dar cuenta que la forma en que nosotros tenemos conceptualizada nuestra cultura madre tiene que ver, obviamente, con la manera en que aprendimos a pensar por Occidente y por nuestra cultura padre. Y nuestra cultura padre dejó la enseñanza de que aquí las personas eran politeístas y que había un dios del agua y un dios del viento y un dios del sol y un dios, y entonces eran adoradores, y porque manejaban conceptos que los de Castilla no comprendían porque no era su cultura propia, entonces dijeron los de allá que los de acá eran adoradores del diablo. Ni adoradores del diablo ni politeístas, o sea, visiones diferentes. Y ahorita nosotros, como hijos de ambas culturas, también queremos saber de dónde venimos, y también necesitamos decidir con qué cosas me quedo, con qué me sirve, vaya, de una cultura y de otra cultura. Y empezamos a entender que Tlaloc no es el dios de la lluvia. Y empezamos a entender
a rascarle un poquito y empezamos a darnos cuenta de qué manera todos los pueblos que vivían en América del Norte, en el chakra mexicano o en el anáhuac, como cada quien le quiera decir, había una forma, la Toltecayotl permitía que todos los pueblos convivieran con todo y diferencias, porque la Toltecayotl regía los principios, pero la Toltecayotl se aplicaba de acuerdo al lugar, al tiempo en donde cada cultura vivía. No podían hacer lo mismo los esquimales que los totonacas, Y, porque son regiones geográficas muy diferentes. y por eso, regresando al tema de este programa, de la disciplina ya hoy en día, para los mexicanos de hoy, de la actualidad, todos estos datos es bien necesario decirlos para que nos demos cuenta, bueno, antes, es que si no se nos olvida, Urantia Monzón, Aló, saludos, Caro. dice saludos y gracias, Gude Luis, igual para ti. Saludos, Mira, Caro. hoy tengo que aprender, entonces, claro. Este, los de Baja California, los de Sonora, los de San Luis, de todos lados. ¿Podemos completar ahorita que estás diciendo Sí, eso? ajá. ¿Qué sucedía? La Toltecayot regía y en cada lugar se aplicaba de manera diferente, pero había algo. Cuando se venía un fenómeno natural o una contingencia que pusiera en peligro a las diferentes culturas, todas se unían con base en la Toltecayot a actuar buscando el bien común. Es decir, a toda cultura se le enseñó a buscar el bien común, pero cuando se venía algo grande, entonces todas las culturas buscaban el bien común. Y cuando estamos hablando de bien común, no estamos hablando de, ay, qué bonito el bien común, sí, Se oye chido. que todos veamos por todos. No, señores, es cuestión de preparar y educar el pensamiento, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo energético, el cuerpo espiritual y alinearlo con un solo objetivo, mantenerte en el centro para poder estar claro de qué es lo que está pasando. Primero, saber qué es lo que está pasando. No como ahorita que nos llegan noticias por redes y por periódicos y por televisión y por radio. No, 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 no. ¿Qué está pasando cuando conocemos los ciclos históricos? ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita como ciclo histórico? ¿Qué energías están llegando? ¿En qué etapa estamos? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Desde dónde se actúa en esa etapa? Por eso siempre hemos dicho, conocer los ritmos de los ciclos históricos nos permite saber en dónde estamos parados, qué pasó antes, qué está pasando ahorita y qué va a pasar después. Y en función de eso actuar. A eso me refiero. Cuando llega un ciclo como el que como el que estamos pasando, necesitamos estar una disciplina interna en todos los aspectos de los que acabo de decir, en el pensamiento, en la emoción, en la mente, energéticamente, espiritualmente. Y estoy hablando de espiritual, de cuestión espiritual, no de cuestión religiosa. Estoy hablando de cuestión espiritual. Y cuando le rascamos poquito, nos damos cuenta que ante todo eso, la única manera de responder es cuando somos disciplinados. Es decir, cuando una persona tiene el control de sí misma, es una mujer o es un hombre que tiene una disciplina.